Chile, 1557. En un campo de batalla manchado de sangre, un joven guerrero de apenas 18 años exhala su último aliento. Su nombre resonará en la historia como el primer rebelde que desafió al Imperio Español en América del Sur. Pero pocos conocen la verdad detrás de su leyenda, el amor prohibido que encendió la llama de su rebelión. Esta es la historia de Lautaro, el guerrero mapuche que aprendió los secretos del enemigo de los labios de una mujer española. Una historia de traición, pasión y sacrificio que cambió el destino de un continente. Pero para entender cómo terminó, debemos regresar al principio, a un establo sucio en Concepción, donde dos mundos enemigos se encontraron por primera vez. 1552, Valle de Arauco. El amanecer llegó sin piedad al Valle de Arauco. Lautaro, apenas un niño de 13 años, despertó con el hierro frío de los grilletes mordiendo sus tobillos. 3 días antes era libre. Corría por los bosques del sur como el puma, aprendiendo las lecciones de guerra de su padre, un respetado toqui de su tribu. Ahora, todo eso había terminado. Los españoles habían atacado su aldea sin advertencia. Los arcabuces destrozaron la paz del amanecer. Los caballos, esas bestias monstruosas que los mapuches aún no dominaban, pisotearon a los guerreros. Lautaro vio a su padre caer atravesado por una lanza española, su sangre tiñendo la tierra sagrada de rojo. El muchacho intentó luchar, pero manos rudas lo sujetaron, lo encadenaron, lo convirtieron en propiedad. 3 días de marcha forzada lo llevaron a Concepción, el asentamiento del conquistador Pedro de Valdivia. Allí, entre el hedor de caballos y la suciedad del establo, comenzó su cautiverio. Los soldados lo trataban peor que a los animales. El látigo caía sobre su espalda cada vez que no trabajaba lo suficientemente rápido. Sus manos sangraban de limpiar los establos, de cargar sacos de grano, de servir a los hombres que habían masacrado a su pueblo. El odio ardía en su pecho como carbón encendido. Cada noche, mientras yacía en la paja sucia, imaginaba 1000 formas de venganza. Pero era solo un niño, débil, sin armas, rodeado de enemigos. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Entonces, ella apareció. Era una tarde de verano cuando Inés de Valdivia entró al establo. Tenía 17 años, cabello castaño recogido en una trenza elaborada, y un vestido verde que contrastaba con el gris del mundo de Lautaro. Venía a buscar a su yegua blanca, Luna. Pero cuando sus ojos color miel se posaron en el joven mapuche arrodillado en la suciedad, algo cambió en su expresión. No era la mirada de desprecio que Lautaro conocía tan bien. No era asco, ni indiferencia. Era algo completamente diferente. Curiosidad y quizás compasión. Inés se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. De su manga sacó un pañuelo blanco bordado y lo extendió hacia las manos sangrantes del muchacho.
Lautaro retrocedió instintivamente, esperando un truco, un castigo. Pero ella insistió con una sonrisa que parecía sincera. Aunque no compartían idioma, algo en el tono suave de su voz atravesó todas las barreras. Cuando Inés tomó sus manos heridas y comenzó a limpiar la sangre con gestos gentiles, Lautaro sintió algo que no había sentido en meses: humanidad. Alguien lo veía, realmente lo veía, no como un salvaje o un esclavo, sino como una persona. Inés regresó al día siguiente y al siguiente. Supuestamente venía a cuidar de Luna, pero todos sabían que esa era solo una excusa. Comenzó a enseñarle español, palabra por palabra. Caballo, cielo, agua, libertad. Lautaro le enseñaba mapudungún a cambio. Las barreras del idioma comenzaron a caer, y con ellas las barreras de dos mundos enemigos. Durante meses, estos encuentros continuaron. Inés se le traía comida extra, medicina para sus heridas, libros para que aprendiera a leer. Le contaba historias de España, de su familia, de sus sueños. Lautaro le hablaba de su pueblo, de las montañas sagradas, de las leyendas mapuches transmitidas de generación en generación. Algo estaba creciendo entre ellos, algo peligroso y prohibido. Lautaro comenzó a vivir para esas tardes en el establo. El trabajo se volvió más soportable sabiendo que ella vendría. El odio en su pecho comenzó a mezclarse con algo más suave, más confuso. Por primera vez, un español le parecía humano. Y no cualquier español. La hija del hombre que había ordenado la masacre de su aldea. La confusión lo atormentaba por las noches. ¿Cómo podía sentir algo por la hija de su enemigo? ¿Era traición a la memoria de su padre? Pero cuando Inés sonreía, cuando sus dedos rozaban accidentalmente los suyos mientras compartían un libro, todas esas preguntas se desvanecían. Un día, Inés llegó con un libro diferente bajo el brazo. El título decía algo sobre arte militar. La muchacha lo abrió con manos temblorosas y comenzó a explicar las formaciones españolas, las tácticas de batalla, las debilidades de la armadura. Lautaro la miró con asombro y confusión. ¿Por qué le mostraría esto? Era información que podría usar contra su propia gente. ¿Era una trampa? Pero la expresión en el rostro de Inés no era de engaño. Era de determinación, mezclada con miedo. Ella habló en voz baja, casi un susurro, explicando que estaba comprometida con el capitán Rodrigo de Quiroga, un hombre al que no amaba. Un matrimonio arreglado por su padre para asegurar alianzas políticas. Le confesó que se sentía tan prisionera como él,
atrapada en un destino que no había elegido. Y entonces, con palabras entrecortadas, admitió algo que cambiaría todo. Había comenzado a verlo de manera diferente, no como un prisionero, no como un enemigo, sino como alguien especial, alguien que la hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. El corazón de Lautaro latía tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. En ese momento, en la penumbra del establo con el olor a heno y cuero, dos almas jóvenes cruzaron una línea invisible. Cuando sus manos se tocaron, cuando sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario, ambos supieron que habían iniciado algo que no podría deshacerse, pero no sabían que alguien los observaba. Desde las sombras del establo, el capitán Rodrigo de Quiroga había visto todo, y su rostro se contorsionaba de furia. Los meses que siguieron fueron los más peligrosos y hermosos de sus vidas. Inés se había convertido en maestra, y Lautaro en el estudiante más dedicado que pudiera existir. Pero lo que comenzó como lecciones de español e historia se transformó en algo mucho más profundo y arriesgado. Cada noche, después de que la casa de Valdivia se sumergiera en silencio, Inés se escabullía al establo. Traía mapas robados del despacho de su padre, manuales de táctica militar, diagramas de formaciones de combate. A la luz de una vela escondida, desplegaba estos tesoros prohibidos sobre el heno y comenzaba a enseñar. Lautaro absorbía cada palabra, cada detalle, como un desierto absorbe la lluvia. Aprendió que los españoles dependían completamente de sus caballos y armaduras pesadas. Aprendió que eran fuertes en terreno abierto, pero vulnerables en bosques densos o colinas empinadas. Aprendió que sus formaciones eran rígidas, predecibles, diseñadas para enfrentar ejércitos europeos que luchaban de manera similar. Pero más importante, aprendió a pensar como ellos. Inés le explicaba la mentalidad española, su orgullo, su arrogancia, su tendencia a subestimar al enemigo que consideraban salvaje. Cada debilidad que ella revelaba era una semilla de venganza que Lautaro plantaba cuidadosamente en su mente. Sin embargo, estas lecciones nocturnas no eran solo sobre guerra. Entre mapas y tácticas militares, surgían conversaciones más personales. Inés le contaba sobre sus sueños frustrados, sobre cómo deseaba ser más que una pieza de ajedrez en los juegos políticos de su padre. Lautaro compartía memorias de su infancia libre, de correr por montañas sagradas, de las ceremonias bajo las estrellas. En esos momentos íntimos, las fronteras entre conquistador y conquistado se disolvían completamente. Eran solo dos jóvenes, atrapados en un mundo que no entendía su conexión, en una época que castigaba el amor que cruzaba líneas de guerra. Una noche, mientras estudiaban un mapa de las rutas comerciales españolas, sus manos se rozaron sobre el papel. Ambos se congelaron. El aire en el establo pareció espesarse. Lautaro levantó la vista y encontró los ojos de Inés fijos en él, llenos de algo que no podía nombrar, pero que reconocía en su propio pecho. Inés rompió el silencio con voz temblorosa, confesando que cada día esperaba esas horas nocturnas con más ansiedad, que los compromisos sociales con Rodrigo se habían vuelto insoportables, que cuando cerraba los ojos solo veía el rostro de Lautaro. El joven guerrero respondió de la única manera que sabía, con honestidad brutal. Le dijo que ella había cambiado algo fundamental en él, que el odio ciego que sentía hacia todos los españoles se había complicado, se había matizado, que la idea de volver con su pueblo y luchar significaba también alejarse de ella, y eso le dolía de maneras que no comprendía. Fue entonces cuando cruzaron la línea final. En la oscuridad fragante del establo, con solo la luna como testigo, sus labios se encontraron.
Fue un beso lleno de desesperación, de prohibición, de todo lo que no podían ser, pero deseaban con cada fibra de su ser. A partir de esa noche, las lecciones se entrelazaban con momentos robados de intimidad. Inés continuaba enseñando secretos militares, pero ahora también le enseñaba sobre los caballos. De noche, cuando los guardias dormían, llevaba a Lautaro al corral y le mostraba cómo montar. El muchacho, que había temido a estas bestias toda su vida, aprendió rápidamente. Tenía un don natural, una conexión instintiva con los animales. Lautaro montaba en círculos bajo las estrellas, mientras Inés observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que cada habilidad que le enseñaba lo preparaba para el día en que la dejaría. Lo estaba convirtiendo en un arma contra su propia gente. Era la traición más pura, pero también el acto de amor más profundo que podía imaginar. Meses pasaron en esta peligrosa danza. Lautaro ya no era el niño aterrado que había llegado encadenado. Se había transformado en algo más, un joven de 17 años con el conocimiento de dos mundos, el corazón dividido entre el amor y el deber, y una sed de libertad que crecía cada día. Pero los secretos así de grandes nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. El capitán Rodrigo de Quiroga había notado los cambios en su prometida, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando mencionaban al prisionero mapuche, las ausencias nocturnas que ella explicaba torpemente, la distracción constante durante sus encuentros. Una noche de noviembre, Rodrigo decidió seguirla. Lo que vio en el establo confirmó sus peores sospechas y encendió una furia que consumiría todo a su paso. Inés y Lautaro estaban juntos, estudiando mapas militares, sus cabezas inclinadas una hacia la otra, sus manos entrelazadas. Peor aún, los escuchó hablar de tácticas, de debilidades españolas, de planes de ataque. La traición era completa. Su prometida no solo había dado su corazón a un salvaje, sino que estaba armando al enemigo con información que podría costar miles de vidas españolas. Rodrigo no atacó inmediatamente. Era un hombre calculador, no impulsivo. Esperó hasta que Inés regresó a la casa, hasta que creyó que nadie lo había visto. Entonces convocó a los guardias. Lo que sucedió a continuación desencadenaría una rebelión que cambiaría el curso de la historia sudamericana. Pero en ese momento, mientras los soldados se acercaban al establo con antorchas y cadenas, solo había un joven enamorado que estaba a punto de perder todo. La madrugada explotó con gritos y el sonido de metal contra metal. Lautaro fue arrancado de su sueño por manos brutales que lo sujetaron. Lo encadenaron, lo arrastraron al patio central del asentamiento. Medio dormido y confundido, lo ataron a un poste de madera mientras los soldados formaban un círculo amenazante a su alrededor. El capitán Rodrigo de Quiroga emergió de las sombras, su rostro una máscara de furia controlada. Sostenía algo en sus manos, los mapas que Inés había compartido, manchados con las notas en la letra de Lautaro. La evidencia era irrefutable. Rodrigo no perdió tiempo en explicaciones. El primer latigazo silbó en el aire y destrozó la espalda de Lautaro. El dolor era cegador, pero el joven mapuche apretó los dientes, negándose a gritar. Había aprendido desde niño que mostrar debilidad ante el enemigo era peor que la muerte. El segundo latigazo cayó. Luego el tercero. La sangre comenzó a correr por su espalda desnuda, tiñendo el poste de rojo. Los soldados miraban con una mezcla de satisfacción y disgusto. Este era el destino de quienes osaban desafiar el orden español. Pero entonces, una voz desgarradora atravesó la noche. Inés apareció corriendo, su camisón blanco ondeando como las alas de un ángel caído. Su cabello suelto volaba detrás de ella mientras atravesaba el círculo de soldados,
sin importarle las miradas atónitas, sin importarle el escándalo que estaba causando. Solo veía a Lautaro sangrando, sufriendo por su culpa. Se interpuso entre el látigo y el prisionero, sus brazos extendidos, su voz clara como una campana en la noche. Exigió que se detuvieran, suplicó, amenazó, pero los soldados la apartaron con rudeza. Fue entonces cuando Pedro de Valdivia salió de la casa, despertado por el alboroto. El gobernador observó la escena con ojos que gradualmente se llenaron de comprensión y furia. Su hija, su propia hija, la joya de su familia, estaba defendiendo a un prisionero mapuche como si... La verdad lo golpeó con la fuerza de un trueno. Rodrigo aprovechó el momento para presentar las evidencias. Los mapas robados, los libros de táctica militar, todo marcado con notas en 2 idiomas. La traición de Inés no era solo del corazón, era militar, política, imperdonable. El rostro de Valdivia pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una rabia tan profunda que parecía que iba a estallar. Pero cuando levantó la mano para abofetear a su hija, algo en su expresión lo detuvo. Quizás vio demasiado de su propia esposa fallecida en los ojos desafiantes de Inés. Quizás una parte de él reconoció que el amor no siempre obedece a las leyes de la guerra. En lugar de golpearla, ordenó que la encerraran en su habitación y al salvaje pronunció las palabras que sellaban su destino. Sería ejecutado al amanecer. Los guardias arrastraron a Lautaro de vuelta a las mazmorras, su espalda un mosaico de dolor. Inés gritó, luchó, suplicó, pero fue llevada a la fuerza a su habitación. La puerta se cerró con un sonido final y escuchó la llave girar en la cerradura. Pero Inés de Valdivia no era una mujer que se rendía fácilmente. Mientras la casa se sumía en un silencio tenso, su mente trabajaba febrilmente. Había una horquilla en su cabello. Sus dedos temblaban mientras la manipulaba contra la cerradura, una habilidad que había aprendido años atrás cuando era una niña traviesa. El clic fue el sonido más dulce que había escuchado. La puerta se abrió. El asentamiento dormía inquieto esa noche. Los guardias de las mazmorras habían sido recompensados con vino por su lealtad y ahora roncaban pesadamente. Inés se deslizó como un fantasma por los pasillos, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Cuando llegó a las mazmorras, encontró a Lautaro en el suelo de una celda, su espalda destruida, pero sus ojos aún llenos de vida. Al verla, algo se rompió en su expresión. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Gratitud, amor, desesperación. Inés tomó las llaves de los guardias dormidos y abrió la celda. Le entregó ropa limpia robada de los barracones, un cuchillo, provisiones que había preparado en secreto durante días, como si su corazón supiera que este momento llegaría. También le dio un mapa, uno que ella misma había dibujado, mostrando la ruta más segura de regreso al territorio mapuche libre. Lautaro intentó hablar, pero Inés puso un dedo sobre sus labios. No había tiempo para palabras. Lo que tenían que decirse ya lo habían dicho en todas esas noches robadas, en cada lección compartida, en cada mirada y cada toque. Él tomó su rostro entre sus manos lastimadas y la besó con una intensidad que sabía a despedida. Fue un beso que contenía todo lo que no podían ser, todo lo que habían compartido, todo lo que perdían. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Lautaro le suplicó que viniera con él. Juntos podrían encontrar un lugar donde 2 mundos pudieran coexistir. Pero Inés negó con la cabeza, con una tristeza tan profunda que le dolía el alma. Su lugar estaba aquí, explicó, frenando a su padre desde dentro, protegiendo a otros de su brutalidad, siendo la voz de la compasión en un mundo de conquista. Pero él
susurró mientras acariciaba su rostro por última vez. Él estaba destinado a algo más grande. Tenía el conocimiento de 2 mundos en su mente y el fuego de la libertad en su corazón. Cambiaría la historia. Ella lo sabía. Las últimas palabras que intercambiaron fueron promesas susurradas. Él prometió usar lo que ella le había enseñado no solo para venganza, sino para liberación. Ella prometió recordarlo cada día, honrar lo que habían compartido siendo mejor de lo que su mundo esperaba que fuera. Y entonces, Lautaro desapareció en la noche, convirtiéndose en una sombra que se fundía con las montañas. Inés se quedó mirando el horizonte hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro. Cuando los guardias despertaron y descubrieron la fuga, encontraron a Inés de vuelta en su habitación, encerrada desde dentro, como si nunca hubiera salido. Los gritos de alarma llenaron el asentamiento. Rodrigo rugió de furia. Valdivia ordenó partidas de búsqueda, pero Lautaro ya tenía horas de ventaja y conocía estas tierras mejor que cualquier español. Mientras corría hacia las montañas, con cada paso alejándose de su amor y acercándose a su destino, Lautaro llevaba consigo más que mapas y tácticas. Llevaba la prueba de que no todos los españoles eran monstruos, que el amor podía existir incluso entre enemigos, y que a veces la traición más grande es traicionar al propio corazón. Lautaro corrió durante días sin detenerse. Bebía de arroyos ocultos, comía raíces y bayas que reconocía de su infancia. Dormía en cuevas solo cuando el agotamiento lo vencía. Cada paso lo alejaba de Concepción, de Inés, de la vida que nunca podrían tener. Pero también cada paso lo acercaba a algo más, a quien estaba destinado a ser. Las estrellas lo guiaban por las noches, las mismas estrellas que Inés le había enseñado a leer. Era irónico que usara el conocimiento de ella para huir de su mundo. Pero así era su vida ahora, una mezcla imposible de 2 culturas, 2 amores, el amor por una mujer española y el amor por su pueblo oprimido. Finalmente, después de 2 semanas de travesía, llegó al territorio mapuche libre, cerca del río Biobío. Los primeros guerreros que lo encontraron casi lo mataron, creyendo que era un espía español. Su piel había sido maltratada por el sol. Sus ropas españolas robadas lo hacían parecer sospechoso. Pero cuando habló en mapudungún perfecto, cuando contó la historia de su captura y su fuga, las lanzas se bajaron. Lo llevaron ante Caupolicán, el gran toqui que ahora lideraba la resistencia mapuche. Caupolicán era un hombre imponente, con cicatrices de batalla cruzando su rostro y una presencia que comandaba respeto inmediato. Escuchó la historia de Lautaro con ojos entrecerrados, evaluando cada palabra, buscando signos de engaño. Cuando Lautaro terminó, el silencio en el círculo de guerreros era absoluto. Caupolicán finalmente habló, su voz profunda como un trueno distante. Le preguntó qué había aprendido entre los españoles, qué secretos traía consigo. La respuesta de Lautaro cambió todo. Durante horas, el joven explicó las debilidades españolas que había observado. Dibujó en la tierra sus formaciones de batalla. Mostró cómo dependían de terreno abierto, cómo sus armaduras pesadas los hacían lentos en colinas o bosques. Pero más importante, explicó su mentalidad, su arrogancia, su tendencia a subestimar al enemigo, su rigidez táctica. Los guerreros mapuches escuchaban con asombro creciente. Nadie había tenido nunca acceso a este tipo de información. Nadie había estudiado al enemigo desde dentro. Lautaro no solo traía conocimiento militar, traía comprensión profunda. Cuando mencionó su habilidad con los caballos, los murmullos de sorpresa se intensificaron. Los mapuches temían a estas bestias, las veían como parte de lo que hacía a los españoles invencibles. Pero Lautaro explicó que los caballos
eran solo animales, que podían ser domados, montados, usados por ellos también. Caupolicán lo puso a prueba. Le trajeron un caballo español capturado en una batalla reciente, un animal salvaje que ningún guerrero había podido domar. Lautaro se acercó lentamente, recordando las lecciones de Inés, su voz suave, mientras le explicaba cómo ganarse la confianza del animal. En menos de una hora estaba montado, cabalgando en círculos alrededor del campamento atónito. Ese día, Lautaro dejó de ser un prisionero fugitivo. Se convirtió en maestro, en estratega, en símbolo de algo nuevo. Un mapuche que había aprendido los secretos del conquistador y sobrevivido para contarlo. Los meses siguientes fueron de entrenamiento intenso. Lautaro enseñó a decenas de guerreros a montar caballos. Les mostró cómo forjar lanzas más largas para alcanzar a los jinetes españoles. Les explicó las formaciones enemigas y cómo romperlas. Pero más importante, les enseñó a pensar tácticamente, a planear ataques, a usar el terreno a su favor. La transformación de Lautaro mismo era notable. El niño aterrado que había sido encadenado hacía 2 años ya no existía. En su lugar había emergido un guerrero de 17 años, con fuego en los ojos y propósito en cada movimiento. Su espalda llevaba las cicatrices del látigo español, recordatorios constantes de por qué luchaba. Pero su corazón llevaba una cicatriz diferente, invisible pero igualmente profunda. Cada noche, cuando el campamento dormía, Lautaro miraba las estrellas y pensaba en Inés. Se preguntaba qué le habría pasado después de su fuga. ¿La habían castigado? ¿La habían forzado a casarse con Rodrigo? ¿Alguna vez pensaba en él con la misma intensidad con que él pensaba en ella? Estas preguntas lo atormentaban, pero también lo fortalecían. Había hecho una promesa: usar lo que ella le había enseñado no solo para venganza, sino para liberación. Y cumpliría esa promesa. En febrero de 1554, Lautaro lideró su primer ataque. Fue una emboscada perfectamente ejecutada contra una patrulla española de 20 soldados. Usando tácticas de guerrilla que combinaban conocimiento español con astucia mapuche, su grupo de 30 guerreros aniquiló a los españoles sin perder un solo hombre. La noticia se extendió como fuego por las comunidades mapuches. El joven que había vivido entre los españoles no solo había sobrevivido, sino que había convertido su conocimiento en victoria. Guerreros de todas las tribus comenzaron a unirse bajo el liderazgo de Caupolicán, pero todos querían luchar junto a Lautaro. Batalla tras batalla, su reputación crecía. En diciembre de ese mismo año, Lautaro dirigió un ataque masivo contra el fuerte de Tucapel. Había reunido 8,000 guerreros, la fuerza mapuche más grande jamás ensamblada, y su objetivo era personal. Pedro de Valdivia, el hombre que había ordenado la masacre de su aldea, el padre de la mujer que amaba. La batalla de Tucapel se convirtió en leyenda. Lautaro dividió sus fuerzas en 3 oleadas, una táctica que los españoles nunca habían enfrentado. La primera oleada atacó ferozmente y luego se retiró deliberadamente, agotando a los españoles. La segunda hizo lo mismo. Para cuando llegó la tercera oleada, los conquistadores estaban exhaustos. Sus armaduras pesadas se habían convertido en prisiones bajo el sol despiadado. Pedro de Valdivia cayó ese día, rodeado por guerreros mapuches. Algunos dicen que fue Lautaro quien lo mató personalmente. Otros dicen que simplemente lo observó morir, pensando en cómo todo había llegado a este momento. Un niño prisionero que había aprendido a destruir a sus captores con sus propias armas. Pero en su momento de mayor triunfo, Lautaro no sintió alegría, solo un vacío profundo, porque cada victoria lo alejaba más de Inés. Cada español muerto
ensanchaba el abismo entre ellos. Se había convertido en el enemigo de todo lo que ella representaba, incluso mientras usaba lo que ella le había enseñado. Las noticias de la victoria llegaron a Concepción. Inés, todavía prisionera en su propia casa desde la fuga de Lautaro, escuchó los lamentos de los soldados, las noticias de que su padre había muerto. Debería haber llorado, debería haber odiado al hombre que lo mató. En cambio, solo sintió un orgullo triste y complicado. Lautaro había hecho exactamente lo que ella sabía que haría: cambiar la historia. Pero el costo de ese cambio era ellos, lo que pudieron haber sido, el amor que nunca podría florecer en un mundo en guerra. 1557, Peteroa, Valle del Mataquito. 3 años habían pasado desde que Lautaro escapó del establo de Concepción. 3 años de guerra continua, de victorias imposibles, de una leyenda que crecía con cada batalla. Ahora tenía 18 años y los españoles lo temían más que a cualquier fuerza natural. Su nombre se susurraba en los cuarteles con una mezcla de terror y respeto. Pero la guerra estaba cobrando su precio. Cada campaña dejaba a Lautaro más agotado, más hueco. Las cicatrices en su cuerpo se multiplicaban, pero las del corazón nunca sanaban. Había destruido fuertes, vencido ejércitos, sembrado terror en el Imperio español. Y sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, solo veía a Inés. Su última campaña lo había llevado al Valle del Mataquito, a solo días de marcha de Santiago, la capital misma. Si conquistaba Santiago, la guerra terminaría. Los españoles tendrían que retirarse o negociar. Su pueblo sería libre. Estableció un campamento fortificado cerca del río, en un lugar llamado Peteroa. Sus guerreros, ahora miles, lo seguían con devoción absoluta. Pero Lautaro, con una intuición que no podía explicar, sentía que algo estaba mal. El aire mismo parecía cargado de presagio. La noche antes del ataque final, tuvo un sueño. Inés caminaba hacia él a través de un campo de flores blancas, vestida con el mismo vestido verde del día que la conoció. Sonreía, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Extendió sus manos y cuando él las tomó, sintió una paz que no había sentido en años. Ella habló en el sueño, su voz suave como el viento. Es hora de descansar, mi amor. Tu lucha ha terminado. Lautaro despertó con lágrimas en las mejillas, sabiendo exactamente lo que significaba el sueño. Ese día iba a morir. No se lo dijo a nadie. Se levantó, se preparó para la batalla, habló con sus guerreros como siempre, pero había una calma en él, una aceptación que desconcertaba a quienes lo conocían bien. Lo que Lautaro no sabía era que Rodrigo de Quiroga había reunido el ejército español más grande jamás visto en Chile. Durante meses había planificado esta campaña con un solo objetivo: matar al rebelde mapuche que le había robado a su prometida, que había matado a su mentor, Pedro de Valdivia, que había hecho temblar al imperio. Rodrigo había estudiado las tácticas de Lautaro, había aprendido de sus derrotas. Esta vez no subestimaría al enemigo. Esta vez atacaría de noche, cuando los mapuches menos lo esperaran. El ataque comenzó justo antes del amanecer. Los españoles habían rodeado el campamento durante la noche, moviéndose en silencio absoluto. Cuando atacaron, fue con la ferocidad de hombres desesperados que sabían que esta era su última oportunidad. La batalla fue caótica, brutal. Lautaro luchó como nunca antes, su lanza atravesando armaduras, su caballo Luna, heredado de aquellos días en el establo, pisoteando enemigos. Pero eran demasiados. Por cada español que caía, 2 más tomaban su lugar. Una flecha silbó en el aire y se clavó en el pecho de Lautaro. Luego otra en su costado y una tercera en su hombro. El dolor era cegador, pero continuó luchando,
protegiendo la retirada de sus guerreros. Solo cuando vio que la mayoría había escapado, dejó que su cuerpo finalmente claudicara. Cayó de su caballo, su sangre tiñendo la tierra del valle de Peteroa. El campo de batalla se desvaneció a su alrededor. Los sonidos de guerra se convirtieron en un zumbido distante. Su visión se nubló, pero en esa neblina vio una figura acercándose. Era Inés. No era un sueño. Ella estaba realmente allí. Cuando Lautaro había comenzado su marcha hacia Santiago, Inés había escuchado los rumores. Sabía que el ejército español planeaba un ataque final. Sabía que Lautaro estaría allí. Y sabía, con la certeza que solo el amor puede dar, que esta sería su última batalla. Había seguido al ejército en secreto, escondiéndose entre los carros de suministros, sobornando guardias, mintiendo y rogando, solo por una oportunidad más de verlo, una última vez. Cuando encontró a Lautaro en el campo de batalla, su cuerpo destrozado pero aún vivo, se arrojó a su lado sin importarle los soldados españoles que la rodeaban. Lo sostuvo contra su pecho, sus lágrimas cayendo sobre el rostro ensangrentado de él. Lautaro abrió los ojos y cuando la vio, sonrió. Una sonrisa débil pero genuina, llena de todo lo que nunca habían podido decirse. Inés le habló en mapudungún, las palabras que él le había enseñado hacía tantos años. Te amo, en este mundo y en todos los mundos, en esta vida y en todas las vidas. Lautaro levantó una mano temblorosa y acarició su rostro. Cumplí mi promesa, susurró. Usé lo que me enseñaste, no solo para venganza, sino para liberación. Mi pueblo seguirá siendo libre. Lo sé, sollozó Inés, y yo he intentado ser mejor. He salvado vidas, he protegido a tu gente cuando pude. He sido el puente que ambos soñamos ser. Entonces, no fallamos, dijo Lautaro, su voz cada vez más débil. Nuestro amor significó algo. Significó todo, respondió Inés, sosteniéndolo más fuerte. Mientras el sol naciente pintaba el cielo de rosa y oro, Lautaro exhaló su último aliento en los brazos de la mujer que había amado, la mujer que le había dado las herramientas para su venganza y su liberación, la mujer que representaba todo lo que no podía tener, pero que había cambiado su destino. Los soldados españoles se detuvieron al ver la escena. Incluso Rodrigo, que había planeado esta victoria durante años, se quedó paralizado. Había ganado la batalla. Había matado al enemigo más peligroso de España. Pero al ver a Inés sosteniendo el cuerpo sin vida de Lautaro, cantando suavemente una canción mapuche que el guerrero le había enseñado, comprendió que había perdido algo mucho más importante. Inés se negó a soltar el cuerpo. Cuando Rodrigo intentó apartarla, ella lo miró con ojos tan llenos de dolor y furia que él retrocedió. Con sus propias manos, cavó una tumba en las colinas cercanas, ignorando las protestas, ignorando el mundo que los había separado. Enterró a Lautaro mirando hacia el sur, hacia su tierra natal. Plantó un árbol de canelo sobre su tumba, el árbol sagrado de los mapuches, y se quedó allí durante días, rezando en 2 idiomas, uniendo 2 mundos en su dolor. Significó todo, respondió Inés, sosteniéndolo más fuerte. Mientras el sol naciente pintaba el cielo de rosa y oro, Lautaro exhaló su último aliento en los brazos de la mujer que había amado, la mujer que le había dado las herramientas para su venganza y su liberación, la mujer que representaba todo lo que no podía tener, pero que había cambiado su destino. Los soldados españoles se detuvieron al ver la escena. Incluso Rodrigo, que había planeado esta victoria durante años, se quedó paralizado. Había ganado la batalla, había matado al enemigo más peligroso de España. Pero al ver a Inés sosteniendo el cuerpo sin vida de Lautaro, cantando suavemente una canción mapuche
que el guerrero le había enseñado, comprendió que había perdido algo mucho más importante. Inés se negó a soltar el cuerpo. Cuando Rodrigo intentó apartarla, ella lo miró con ojos tan llenos de dolor y furia que él retrocedió. Con sus propias manos, cavó una tumba en las colinas cercanas, ignorando las protestas, ignorando el mundo que los había separado. Enterró a Lautaro mirando hacia el sur, hacia su tierra natal. Plantó un árbol de canelo sobre su tumba, el árbol sagrado de los mapuches, y se quedó allí durante días, rezando en 2 idiomas, uniendo 2 mundos en su dolor. La historia de Lautaro e Inés nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, de guerra y división, el amor puede florecer, que la valentía no siempre es levantar una espada, sino a veces es tender una mano al enemigo, que la verdadera fuerza está en elegir la compasión sobre el odio, incluso cuando el mundo entero dice que es imposible. Lautaro cambió la historia de Chile. Sus tácticas innovadoras permitieron a los mapuches resistir al imperio español durante más de 300 años, algo único en la historia de América Latina. Pero detrás de ese guerrero legendario había un joven que aprendió que el conocimiento del enemigo no solo sirve para destruir, sino también para comprender, para construir puentes, para soñar con un mundo mejor. ¿Qué te conmovió más de esta historia? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz mantiene viva esta historia de amor y coraje que cruzó todas las fronteras. Suscríbete para más relatos auténticos de valentía de la frontera latinoamericana. Historias que honran a quienes lucharon, amaron y soñaron con un mundo donde el amor fuera más fuerte que el odio. Hasta la próxima, recuerda, el amor siempre encuentra su camino, incluso a través de siglos de olvido.